Madridejos es otra historia. Un proyecto de gentes de madridejos para el pueblo. Pues somos todos nosotros los que nos hemos beneficiado del trabajo desinteresado de este grupo de personas que ha rescatado capítulos de nuestra historia que estaban en el olvido. No solo con esta publicación, sino con los 3 volúmenes anteriores de Historia y Cultura Pop. Antes de empezar, y por petición de los actores que saldrán ahora, les pido que apaguen sus móviles, los pongan en silencio. Pues tenemos nuestra historia escrita por gente de madridejos o muy relacionada con madridejos, escritores e ilustradores, con el objetivo de contar la historia de nuestro pueblo a los más pequeños y no tan pequeños. Hacerlo de una manera más didáctica y divertida, con maravillosas ilustraciones llenas de color. Es un proyecto del que nos debemos sentir orgullosos, pues nos ha puesto en valor a nuestros propios ojos y a los de fuera. Y este gran proyecto, como todas las grandes obras, tiene a unas muy buenas directoras detrás: Teresa, Lola y Julia. La labor que están desempeñando estas 3 mosqueteras de la cultura en su afán de recopilar la historia de nuestro pueblo y poner en valor lo nuestro es de admirar. Y con vuestro trabajo, chicas, y vuestro esfuerzo, habéis conseguido esta maravilla de cuaderno para el disfrute de todos los interesados en conocer una historia interesante y diferente sobre madridejos. Muchas gracias, chicas, por todo. Nuestras futuras generaciones tendrán estos libros como referencia de lo que es la historia de nuestro pueblo. Y voy a terminar ya. Quiero informar que esta segunda edición ha sido financiada en una parte por la Diputación de Toledo, hoy representada por don Tomás Arribas, diputado provincial de Cultura y Educación. Muchas gracias por el apoyo recibido desde el primer momento. Y otra parte por el Ayuntamiento. Esta edición estará disponible para todos los interesados a partir del día 28 en el Patronato de Cultura y en la Biblioteca Municipal. Y cedo ahora la palabra a don Tomás Arribas. Buenas noches, alcalde de Madridejos, querido Paco, concejal de Cultura, Soler, Corporación Municipal, coautores del libro, señoras y señores. Es un placer tomar parte en la inauguración de estas jornadas del azafrán en este municipio de La Mancha toledana, que rinde homenaje a la especie más cotizada y admirada del panorama gastronómico mundial, conocida como el oro rojo, que forma parte de la cultura y la vida de las familias de este pueblo. Hoy nos trae a esta localidad estas jornadas, pero también la literatura y el compromiso, como ha dicho la concejal, de mucha gente de este pueblo con la historia, el pasado, el presente y el futuro de Madridejos. Todo eso queda reflejado en el libro Madridejos es otra historia, cuya segunda edición ve la luz para la satisfacción de todos los que han participado y de los que van a leerlo, al igual que ocurrió con los volúmenes anteriores. Hablamos de esta segunda edición de este libro porque yo, lógicamente, una primera que fue editada por el Ayuntamiento, pero en esta ocasión, como ha dicho también muy bien la concejala, la Diputación ha colaborado junto con el Consistorio y por extensión con el pueblo y sus vecinos. En la institución provincial creemos que recuperar el legado de nuestros antepasados es una herramienta útil y necesaria para entender lo que somos, pero también para lo que queremos ser. Este libro así lo refleja, pues en sus páginas vais a encontrar artículos e ilustraciones de la cultura y la historia de nuestro pueblo, gracias al esfuerzo de todos los colaboradores y muy particularmente de las coordinadoras, que también han sido aquí mencionadas, Teresa, Julia o Lola, aquí presentes. También de las 2 profesoras del instituto, de 2 profesoras del instituto y de la bibliotecaria, la reconocido, Teresa. Así como los jóvenes madridejos que han estudiado Bellas Artes y han elaborado atractivas ilustraciones, como también se ha dicho aquí, que están insertas en el libro.
libro del siglo de oro como primera vez que se puso en escena un exorcismo titulado, vosotros lo sabéis mejor que yo, El pleito que puso al diablo el cura de Madridejos. Sobre todo si tenemos en cuenta que se trata de hechos verídicos y que están documentados. Es decir, este libro merece muchísimo la pena y un acto de justicia porque aquella primera edición no pudo presentarse por estar en pandemia. Pero el tiempo pasa y nos ha permitido estar juntos hoy aquí, en este acto, para presentar esta segunda edición con la certeza de que la historia de este pueblo va a quedar plasmada en estos libros, 4 volúmenes ya, que reúnen entre ellos la historia de Madridejos en un trabajo colectivo, solidario y compartido. Así que gracias por hacerlo realidad y por permitir que la Diputación Provincial de Toledo hacernos participar en este hermoso proyecto que quedará para siempre en las estanterías de las bibliotecas, en la Diputación de Toledo también, entre los tesoros literarios de entre todos vosotros y el recuerdo sobre todo de las generaciones venideras. Muchas gracias y enhorabuena por esta iniciativa. Bueno, y ahora ya a lo que hemos venido. Les dejo con las coordinadoras que van a empezar esta presentación. Lola, Teresa, Julia, a la palestra. Buenas noches y muchas gracias por las palabras, Tomás, y por hacer posible esta segunda edición de Madridejos es otra historia. Muchas gracias también al Ayuntamiento y a todos los que estáis aquí presentes. La verdad es que se hace raro presentar una segunda edición de un libro, no se suele presentar, ¿no? Entonces, cuando se nos dio esta oportunidad de hacer una segunda edición, pues nada, nos lanzamos, porque somos así un poco, ¿no? De decir, bueno, hay que hacer lo que se puede, ¿no? La verdad es que la primera edición pues, se hizo en circunstancias muy excepcionales. La presentamos, no sé, algunos estaríais allí, ¿no? En diciembre del año 20, si recordamos esos días, ¿no? tan duros, ¿no? Pero teníamos que hacerlo. El libro lo terminamos por videollamada, ¿no? Preguntándonos cómo estábamos, qué sabíamos y así lo terminamos. Pero lo conseguimos hacer y luego en diciembre lo conseguimos presentar. Por eso, aquella vez lo hicimos en la Casa de la Cultura y siempre habíamos hecho aquí la presentación en el Pretil fuera, y entonces, pues al hacer la segunda edición y poder presentarlo ya como siempre, quisimos hacerlo aquí, ¿no? En el sitio donde siempre lo habíamos hecho. Este proyecto de cuadernos de historia y cultura popular sabéis que empezó en el año 2012 y después del tercer volumen, allá más o menos por el año 2016, una maestra nos comentaba que por qué no hacíamos una edición pues un poquito más ligera, no sé cómo decir el adjetivo, un poco que fuese más acorde o que fuese más entendible para los alumnos, sobre todo el público infantil y juvenil. Bueno, y nos lanzamos a la historia de un cuaderno, que lo mejor que se nos ocurrió que fuera ilustrado. Tenemos tan buena gente y tan buenos representantes en este pueblo que nos podían ayudar y sobre todo sumar gente joven al proyecto, ¿no? Que era muy, muy importante. Bueno, pues ahí nuestra idea al principio era hacer un cuaderno infantil juvenil y luego resultó un cuaderno pues que es para todos los públicos y muy agradable, ¿no? Y no sé, incorporar sobre todo a esta gente nueva, ¿no? Así que pues este es el tercer libro que publicamos, el cuarto libro, perdón, que publicamos en el 2020. Y aquí Lola nos explica un poco, bueno, menos mal que lo hemos hecho, ¿no? Yo voy a explicar solo algunos detalles de este libro y no voy a explicar mucho porque sé que la mayoría lo conocéis, pero bueno, para refrescar un poco qué consistía este libro y qué era lo original de este libro, que era el cuarto ya. Considero que hay 4 detalles interesantes en el libro. El primero, que es una adaptación. Los 3 primeros tenían artículos potentes, grandes, extensos, y con el consejo de aquella maestra nos vamos a hacer un poco más ligero. Entonces, aquellos 3 se han reducido y se han quedado en uno. Se ha hecho mucho más didáctico, más cercano, mucho más digerible para cualquier persona. Entonces, la adaptación tiene alguna novedad, por ahí tenemos algún
publicaron la mayor parte de los artículos, pero hubo algún artículo nuevo con el homonismo de Madridejos. Este es el primer detalle. Dentro de esta adaptación había un reto que nos impusimos, que fue realizar un eje cronológico, porque los 3 libros anteriores habían sido artículos que habíamos ido rescatando, que habíamos ido encontrando, había gente que estaba investigando cosas y fuimos sacándolos bajo unos epígrafes que eran historia, personajes, edificios, leyendas en literatura y curiosidades, pero no se adaptaban a un eje cronológico. Entonces aquí el reto fue hacerlo todo el compendio, colocarlo y que cada personaje, cada edificio, cada suceso estuviese en su lugar. Entonces ese fue uno de los retos, como digo. La ilustración de la que ya hemos hablado, aquí tenemos a María y Alberto, 2 de los 4 ilustradores del cuaderno. Bueno, pues yo creo que le han dado un aire totalmente diferente y estamos muy contentos con esa colaboración. Efectivamente son gente mucho más joven, estudiosos de Bellas Artes y de diseño, y nos han hecho pues, una maravilla. Este que tenemos aquí, que es el dragoncillo, es una de las ilustraciones que se desgajó de nuestro rollo. Ya sabéis que el rollo está, este detalle está aquí. El rollo tiene un bocadillo y es el dragoncillo que está en el rollo que se ha escapado y se ha hecho protagonista de nuestro libro, ¿no? Y lo tenemos ahora, ya sabéis que la fecha de 1557 es fundamental para la historia de España. Entonces, le pongo un protagonismo especial y aparece de una manera especial en este libro. Y por último, el cómic, que ya ha mencionado Tomás también, es, yo creo que este fue un atrevimiento tremendo. Porque hacer un cómic de un libro del siglo XVII, de un libro de teatro del siglo XVII, y bueno, como a Ángela le gustan mucho los retos y las cosas difíciles, pues ahí que fue directa y ha hecho un trabajo estupendo también. Pues estas son las 4 cosillas que yo quería contar. Muy bien, pues yo simplemente agradecer pues a José Antonio Contreras por su implicación para sacar la primera edición, a María Soledad Ávila, por el mismo motivo esta vez para la segunda edición y hacerla posible junto con la ilustración. Por supuesto a todos los autores que han colaborado en los 3 libros de los cuadernos de historia, porque sus artículos han sido la base para hacer este libro. A los colaboradores especiales de Madridejos es otra historia, María Sacramento Fernández Bermejo, Maruja Gil Escalante, Ángel Javier González Núñez y José López Nieves. Y por último, pero no menos importante, a nuestras chicas del Carpío, a Juliana y a María Jesús Rodríguez, por facilitarnos toda la labor y toda la organización de este acto, que sería de nosotras sin ellas, ¿verdad? Pues muchas gracias a todos esos. Bueno, pues no sé, yo que os veo como bajas aquí, pero no solamente hemos venido a hablar de nuestro libro, como decía él, sino que las del Carpío, que dices tú que se portan muy bien, pues nos han dado una misión, que consiste al menos en que tenemos que montar un poquillo rosa. Así que ahí nos va a preparar una mesa, yo no sé lo que será. Pues yo no sé si darle las gracias ya. Pues claro, de la verdad. Bueno, pues yo lo que veo aquí en la mesa, no sé, si es mucha o poca. Yo que tengo poca esta de montar, y encima tengo la mano un poco averiada. Pero la verdad es que la tarea es bastante larga, así que yo creo que se nos pasa un poco. Os voy a proponer una cosa para no dormirnos, porque en la vela sabéis que se charlaba. Os voy a poner a hacer un viaje imaginario para conocer la historia de nuestro pueblo y sus gentes y sus antepasados. Así que vamos a empezar por lo más antiguo que conocemos. Todavía no es la recolección de la aceituna, aunque haya sido hoy la fiesta del primer aceite. Así que, pero vamos a hacer una cosa, nos vamos a subir al cabalgador. Según documentos y excavaciones realizadas en los últimos años, hubo pobladores en esta zona ya desde el año 1800 a.C., es decir, la Edad de Bronce. Eso dicen unos que vinieron de la universidad, no sé yo, porque contaron mucho antes de Cristo, pero 1800, que no se os olvide la fecha.
Así que desde entonces es seguro que hubo pobladores en esta zona, como lo atestigua una urna funeraria que tenemos, que dicen que es del siglo III a.C. Cuéntanos, ¿dónde está esa urna? Pues ¿dónde va a estar? Pues en el despacho del alcalde, si eso se hereda con el agente más y el puesto. También me han contado que hubo yacimientos mineros de la época romana, minas de plata, de plomo, de cobre, hacia el sur de nuestra localidad. Os propongo que cuando acabemos la rosa vayamos a visitar alguna de estas minas, que me parece que por esta época pues es cuando hacen las visitas guiadas, ¿no? En otoño, sí. Bueno, vamos a avanzar unos cuantos siglos más y vamos a pasar a la conquista y a la posterior reconquista. En esos años, nuestro pueblo es un ir y venir de cristianos y musulmanes, campando por estas tierras. Me conocen como Conde Don Julián. Soy gobernador de Ceuta y señor de Consuegra. Pero aquí me hallo, con el corazón destrozado, clamando venganza para mí y para mi estirpe. En mala hora mandé a Florinda, mi hija amada, a la corte visigoda de Toledo para que recibiera educación adecuada a su linaje. Florinda era doncella de noble virtud y sus muchos encantos despertaron la codicia del rey. No puedo creer tanta maldad viniendo de tan real cuna. Necesito escuchar de boca de mi hija la narración de lo sucedido, pues ella dice que hubo fuerza y él, qué gusto compartido. Florinda, hija mía, ruego vengas a mi presencia. Aquí estoy, padre. Ante ti me presento desde esta ventana, porque no soy digna de postrarme a tus pies. Procede pues a contarme, sin omitir dato alguno, lo sucedido en la corte. Hazte la cuenta que ante un tribunal estás, y no ante tu padre. Una tarde de verano, creyéndome a salvo de miradas aviesas, decidí darme un baño a orillas del río Tajo. Pero no me percaté que el mismo rey don Rodrigo, escondido tras la maleza, me contemplaba. Fui llamada a palacio. Díjome estar abrasado por mi belleza. Comenzó a cortejarme. Imploróme varias veces compartir su lecho, pero yo, padre, me negué todas ellas, y su ira fue creciendo de tal manera que, arrastrada por su mano, un día a su alcoba me pasó, y allí, padre querido, forzó mi voluntad. Maldito sea. Esto requiere venganza mayor de lo que yo pueda obtener, matando por mi propia mano al ultrajador de mi honra. Abriré la puerta a sus enemigos árabes, y su derrota acabará con él y con todos los que a él le sirven. Un ultraje así no puede quedar sin un gran castigo. Con su sangre, don Rodrigo sofocará nuestra afrenta, y desde aquel cerro, a las afueras de Madridejos, veremos cómo avanzan las huestes que con sus armas terminarán de culminar nuestra venganza. Madre mía, si es que no puede ser tanta charla, no sé nada. A ver, que sigo por la Edad Media. En el siglo XII, Alfonso VIII recupera el castillo de la Muela
y donará las tierras dependientes de dicho castillo a la Orden Militar de San Juan de Jerusalén. Los caballeros de la Orden debían poblar estas tierras y para atraer a la gente se otorgaron las famosas Cartas Puebla. Estos son documentos exclusivos de la historia de España, no lo hay en otro sitio, es una repoblación especial. Aquí se asentaron grupos de colonos, según dicen, asturleoneses, y en principio fueron 50 familias. Podríamos decir que este es el germen de donde nació nuestro pueblo, y quizá podamos suponer que eso marcó a las gentes de la zona, ya que le concedía la posibilidad de tener una tierra propia por la que luchar, y más aún sabiendo que al estar en un lugar de paso tendrían que defenderla de incursiones de otras gentes que pasaran por aquí. Estas Cartas Puebla se dieron a todos los pueblos de alrededor: Camuñas, Herencia, Alcázar, Tembleque, Turleque, Villacañas y Madridejos. A Madridejos, el día 1 de enero de 1238 se le otorgó la Carta Puebla. Aquellos colonos que aquí se asentaron hicieron voto de comer trigo cocido, grañones, en esa fecha para festejarlo. A pesar de la gran importancia que tenía para nuestros antepasados ese documento, lo perdieron. Desapareció. Debieron pedir al gran gobernador de Consuegra que les volviese a matar. Lo de perder los papeles debe venir de ahí. Desde el principio, perdiendo cosas. Es que no tenemos remedio. Desde luego. No le damos importancia a nada. Y nos da igual 8 que 80. Durante los difíciles siglos XIV y XV, Madridejos sería un asentamiento que se consolidó y desarrolló por ser un enclave fundamental entre la meseta y Andalucía. El caserío se articuló en torno a lo que hoy se conoce como Plaza Jesús Requejo, Garcilaso. El elemento arquitectónico más antiguo de esta plaza, y el más antiguo que observamos en Madridejos, es la atalaya, que por cierto está en nuestro escudo. Se cree que fue edificada como avanzadilla del castillo de Consuegra, con fines defensivos, y que terminó haciendo las veces de campanario de la ermita anexa de la Caridad. Hoy la encontramos desmochada y pasa casi inadvertida, adosada a esta ermita. Nuestra antigua plaza, porticada, estaba rodeada de corredores cuyos miradores se alquilaban para las fiestas, especialmente para los espectáculos taurinos. Contaba esta plaza además con casas capitulares, hospital, cárcel, como en todas las villas pertenecientes al priorato, una casa tercia, en cuyo interior, curiosamente, había un gran moral, posiblemente el incorporado también al escudo de nuestro pueblo junto con la atalaya. Estaba esta plaza en la salida de Madridejos hacia Consuegra. O en la entrada, se mire, ¿no? Donde hoy está el Parque de la Caridad, Garcilaso, el piso de Casablanca, la sede de Protección Civil, entre otros. Pasamos al siglo XVI. De lo que había en Madridejos en este siglo, tenemos noticia porque Felipe II ordenó realizar unas estadísticas de las condiciones de vida de los pueblos de España. Para este fin se redactó un cuestionario que cada villa debía responder. Según estas relaciones topográficas, nuestros antepasados eran en su gran mayoría labradores, siendo el trigo el cereal más abundante, de ahí la celebración con grañones que hemos dicho antes. También había ganado, artesanos y sobre todo alfareros y tejeras. ¡Ventolerillos! ¡Cazuelas! ¡Tenajas! ¡Tejas para arreglar las goteras! Todo barato, ¿eh? Todo barato. Hecho del buen barro de esta tierra. Que por algo nos llaman barrudos. Por el buen barro que tenemos. Pero no de ahora, ¿eh? De tiempo inmemorial, de toda la vida, ¿eh? Así que dentro de unos años o unos siglos, que no les vengan contando que si el barro de los barrudos. Ay, que hacemos unas tejas de calidad. La he hecho yo misma. La tierra más rojiza, ¿eh? La he hecho yo con mis manos. ¿Eh? No necesita. Esto es pura artesanía, vamos a farcar. Pues yo, hija mía, tengo los pies y las manos en carne viva de pisar la tierra y aplastarla con la paja y el agua. Y eso no es todo, que si solo fuera eso, pero es que encima tengo que moldearla. Aunque, bueno, esa es la parte del trabajo que más me gusta. Hombre, que me gusta acariciar el barro con mis manos
solas, como los pepinos. Todo barato, todo barato. Bonito y barato. Sí, que luego va a llover, se os va a calar el agua en las casas y os vais a acordar de la tejera que le quiso vender tejas nuevas. Está lloviendo, no sé si os habéis dado cuenta. Oye, María, siempre me he preguntado cómo es que una mujer de Jaén vino a parar aquí en estas tierras. Pues mira, mi padre, el sobrino del tío Mauricio, que decía que el barro de Madridejo era el mejor barro que había para hacerle brillos y cazuelas. Pues sí. Le da razón. Y en uno de sus viajes, yo la acompañé, porque la acompañaba bastante, pero en uno de ellos me enamoré. ¡Ay! Me enamoré de Francisco, el del tío Pín. Y ya ves, me casé. Y cambié los alfares de Jaén por las tejeras de Madrid. Pues no ha cambiado mucho de categoría, que no es por meter manillas, ¿eh? Como si no me conociéramos. Casi nada. Ay, bueno, que aquí la gente no se Hay que anima. trabajar para salir adelante, Julia. Sí, mira, lo mandamos, sí. Bueno, hay que trabajar aquí o en Jaén. Donde sea, Jaén, donde sea. Que aquí no compra esta gente. Nada, que no vendemos nada. Pensaban que no va a llover. Nos vamos a tener que cambiar de plaza, que aquí Sí. tenemos todo el pescado vendido. ¿De dónde se la traerá? Que como aquí no llueve, chicas, Se piensan que no van a necesitar nuestras telas, pero ya vendrán, ya. Cuando les caiga un aguacero dentro de sus casas por no tener bien arreglado el tejado. ¿O es que ustedes son todos albañiles? Todos. De aquí alguno me puede tener cara de albañil honrado, de aquí algunos sí, pero todos no. ¿Eh? Se van a cortar los... Cuando llueva. vámonos, chica, Vamos con la música de paz. Vale, que buenas noches tengan. Estamos en el alfar, que se den ustedes una vuelta por aquí. Madre mía, y el botote rosa que no baja. Pues que sepáis que somos un pueblo independiente jurídicamente desde 1557, cuando Carlos I otorgó a nuestro pueblo el título de villa y nos desligamos de otras tutelas. Para celebrar el acontecimiento se levantó el rollo jurisdiccional. Los hay en muchos pueblos, yo los he visto, son columnas ornamentales que indicaban que el pueblo podía juzgar en primera instancia cualquier causa. No por nada, pero el rollo nuestro es bien bonito. Y al principio estaba a la salida de Madridejos en la zona de la Caridad. ¿No decías que era la entrada? Vamos a ver, depende de si vamos y vienen, ¿no? También decían que en ellos eran expuestos los cuerpos de los ajusticiados en la villa. La fecha de 1557, que es tan importante para nosotros, está grabada en uno de los dragoncillos que sobresalen. Sí. Por eso ese dragoncillo con la fecha es el símbolo del libro. Ajá, muy bien. También parece ser que a finales del siglo XVI Madridejos se incrementó un montón debido a la población. Por ejemplo, se instaló aquí la orden de los dominicos, gracias a Pedro Chorcano, que es el busto que tenemos en la plaza. Este fraile fue un referente para toda la cristiandad en los pueblos de Castilla, si es que fue hasta confesor de Santa Teresa. Sí, y hasta aquí venían gente de otros pueblos a pedir su ayuda, incluso de la corte. Pues sabéis, yo he oído que eran muy famosas sus levitaciones en la iglesia de Santo Domingo, esa que estaba antes en la plaza, que decían nuestros abuelos, y allí iban todos los fieles a ver cómo levitaba, y estaban todos boquiabiertos. Y su cuerpo permaneció incorrupto mientras estuvo en esa iglesia. Y además, muchos madridejenses dejaban en sus testamentos dinero para contribuir a su beatificación. Luego después se creó el convento de San Francisco, donde estamos actualmente. Se hizo gracias al vecindario y a familias hidalgas, sobre todo la de Juan Mayorga y su hija Úrsula, que patrocinaron la construcción de la ermita de la Orden Tercera, que es el actual salón de actos que está adosado
al convento. Y ya en el siglo XVII se creó la última orden, que era de las Clarisas, que es la única que permanece en la actualidad. Y también son de esa época la Plaza Vieja y la Ermita de Cristo del Prado. También durante esos años la Inquisición tuvo aquí bastante trabajo. Sí, además está documentado en el Archivo Histórico Nacional. Los más famosos: la causa abierta al trío formado por Juana Dientes, Mari Sánchez la Cebolla y Mari González la Bombineta, acusadas todas ellas de brujería. Y el proceso abierto al cura de Madridejos, Juan García Fernández, que era muy popular en la época. Menudo pájaro era el cura. Ese se metera al bolsillo así que administraba la penitencia. Bueno, y no por cizañar, pero si volviera la Inquisición, más de medio pueblo acabábamos en el caldero. Alta, que no hay tela que cortar. Sí, seguro. Me llamo Francisco de Rojas. Soy de Toledo. Y hasta mi ciudad ha llegado a oídos de la gente un caso de sanación milagrosa. Cabalgando hacia Andalucía, decidí parar aquí, en Madridejos, en uno de los mesones que hay en la plaza, para reponer fuerzas. Y ya de paso, investigar un poco más sobre dicho caso. Al parecer, vivía por aquí un cura un poco enredador que tenía a todos los vecinos anonadados. Pues presumía dicho cura de poder sacar de las almas pecadoras de todos los vecinos todos los males, mediante exorcismos. Claro, dichos exorcismos acudía a todo el pueblo. Tan famoso se hizo que desde la vecina localidad de Tembleque acudió Catalina, la rojera. Estaba cansada de que los médicos no descubriesen la razón de sus males y quería ver al cura exorcista. En comitiva llegaron Catalina y su hermana. Y una vez reconocido por el cura, Juan García, así es como se llamaba, pues este declaró que Catalina estaba poseída por una legión de demonios, a causa de que fue bautizada erróneamente. Pues se nombró al Padre, al Hijo, pero no al Espíritu Santo. Bueno, la solución fue volver a bautizarla. Esta vez sí, nombrando al Padre, al Hijo y también al Espíritu Santo. Fuese un milagro o no, el caso es que Catalina sanó. Y después de esto profesó en un convento de Alcázar. El caso es curioso. Y la verdad es que da para representarlo en escena. Aprovecharé mi viaje a Andalucía para comentarle a mi amigo Antonio de Miras y Amezcua sobre dicho caso. Y le propondré hacer una obra conjunta. También iré a ver a Luis Vélez de Guevara. Seguro que están interesados. Pues jamás se ha representado un exorcismo sobre el teatro. Eso sí, habrá que tener cuidado, pues la Santa Inquisición siempre anda buscando injurias y brujas. El pleito que puso al diablo el cura de Madridejos. ¡Qué buen título para una obra! Voy. Vamos a tener que pedir ayuda a la concurrencia. A ver quién nos echa el clavo. Ni comprar tejas ni echar el clavo ni nada. Madre mía, chicas, yo lo que me estoy dando cuenta, según lo que estamos contando, que sabemos cada una todo lo que ocurría en nuestro pueblo. Y decían entonces que no había distracción y que son ahora. Bueno, vamos a volver a lo que estábamos explicando. Y ya llegamos por el siglo XVIII.
En aquel siglo, Madridejo conseguía que el camino que enlazaba Madrid con Andalucía pasara por nuestra población. La buena ubicación de nuestro pueblo favoreció el impulso de la actividad comercial y también propició que Madridejos tuviera a finales del siglo XVIII la mayor feria de ganado principal de toda la comarca. Ya sabéis que entonces las ferias pues no eran ni de caballitos, ni de peñas, ni characas, ni de venas, en fin, eran de ganado. Y también sabéis que decían que porque era nuestro pueblo el principal núcleo textil de La Mancha. Sí, sí. Y parece ser que había un montón de fábricas de estameñas en la calle de San José. Sí, sí. Bueno, pues vamos a pasar al siglo XIX, aunque a mí no me gusta mucho ese siglo, porque fue un siglo muy duro en España y también en nuestro pueblo, claro. Empezó nada menos que con la Guerra de la Independencia. Aquí hubo un regimiento francés que cuando se retiró, pues no hizo otra cosa que quemar la plaza antigua que había a la entrada o a la salida del pueblo, claro. Y al quemar la plaza, pues también desaparecieron la mayoría de todos los edificios. También se perdieron tradiciones, por ejemplo, la fiesta del infierno. Allí, en el día del Corpus, los jóvenes, los hijos de los labradores más pudientes, se vestían de demonio y bailaban y danzaban. Este siglo también nos trajo las guerras carlistas, también los decretos de desamortización. Así que a consecuencia de esos decretos, pues se exclaustraron, se cerraron todos los conventos que había con menos de 12 frailes. Aquí en Madridejos se cerraron dos, el de los dominicos y este donde estamos, el de los franciscanos. Todos sus bienes se desamortizaron y se vendieron a los particulares. Y como los franceses nos habían quemado la plaza antigua, pues se aprovechó el antiguo convento de los dominicos para ayuntamiento. Y es el ayuntamiento actual, de la plaza actual. A mediados de este siglo, del siglo XIX, pues Madridejos luchaba por salir de revoluciones, de guerras, de penurias, de epidemias. Por ejemplo, la de 1855, la del cólera, que parece ser que devastó toda la población. También hubo intentos de reactivar la factura de los paños y de las estameñas, pero no fue posible. Como veis, pues todo bastante triste. Pero bueno, para que no nos quedemos con un mal sabor de boca, os voy a contar algo muy bonito que pasó a mitad del siglo XIX. En concreto, en 1856. En ese año, una comisión integrada por militares vino a Madridejos para trazar sobre el terreno el centro geodésico de España, para de este modo hacer un mapa general de nuestro país. Coronel Carlos Ibáñez Ibero. El Ministerio del Ejército. Madrid, 1853. Estimado coronel, confiamos a Usía la creación y dirección de una comisión conjunta del Cuerpo de Ingenieros y Artillería para la creación actualizada del mapa cartográfico nacional. Rogamos nos mantenga informados de sus avances. No es pequeña la tarea que se me ha encomendado. Crear la red geodésica nacional. Habrá que encontrar una llanura, lo más corta posible, en un ámbito radio, con unos cerros que nos sirvan para el primer triángulo del que derivarán el resto de los vértices de la red para la medición. Creo conocer el lugar adecuado. Mis viajes a Andalucía he atravesado un paraje que reúne las condiciones idóneas. Está en el término de Madridejos. Está en el término de Madridejos, sí. Habrá que llevar un buen contingente militar para realizar las tareas de medición y construir casetas para proteger los aparatos de precisión y unos sillares de granito en forma de triángulo. Mañana mismo saldremos para Madridejos. Creo que el trabajo que vamos a realizar sentará
un buen precedente en el campo de la topografía. Queda mucho por organizar. Verás, cuando partamos lo montamos, no vamos a tener ni para echar de desmalar, no la arroz. Es que hoy no nos vamos a ganar en jornales, no sé, lo estoy lloviendo. Bueno, vamos a seguir con la tarea. Retomamos el siglo XIX. A finales, España pierde los últimos reductos de su imperio colonial. Un número importante de jóvenes de nuestro pueblo partió a luchar en las guerras coloniales de Cuba y Filipinas. Dichosas guerras. En estos territorios la actividad de las órdenes religiosas era muy importante y la presencia de madrileñenses por esos mundos de Dios es digna de mención. Os voy a recordar a dos franciscanos concretamente. Fray Benito Romero, obispo de Cebú, tan querido en aquellas tierras que gracias a él nuestro pueblo denomina a una población en Filipinas, el Madrilejo de Filipinas. El otro, Fray Cándido Gómez Carreño, párroco de Baler, fue uno de los atrincherados en su iglesia junto con un puñado de soldados conocidos como los últimos de Filipinas. Ya en el inicio del siglo XX trajo a Madridejos la luz eléctrica. Fue una sociedad llamada la Popular Eléctrica, conocida como Fábrica de la Luz, situada en la calle Romero. En aquel entonces solo 6 pueblos de la provincia tenían luz eléctrica y ninguno en los alrededores. A ver, esto hablamos de las, efectivamente. En las primeras décadas hay también una recuperación económica gracias a la agricultura. A la par del desarrollo agrícola se produjo también un desarrollo en las infraestructuras. Destaca la que se llevó a cabo para abastecer de agua a la población. Fue el ingeniero madrileñense Manuel Álvarez Ujena quien realizó este proyecto. En un paraje de las sierras conocido como Las Terradas, se hicieron unas galerías revestidas de ladrillo que mejoraban la captación del agua de los arroyos. Mediante una tubería se llevaba a un depósito y desde allí se distribuía a todas las fuentes del pueblo. Además de esta, otra de las mejoras, esta vez en el campo de la educación, fue la creación de un centro de enseñanza, el Instituto Garcilaso de la Vega, que fue un referente a nivel comarcal. Su construcción sería sufragada en parte por el pueblo, como siempre que ha habido algo importante que hacer. Pero el impulso principal se debió a la figura de Jesús Requejo San Román, registrador de la propiedad y alma de esa empresa, según dicen. Este centro fue el segundo de la provincia de estas características tras el de Toledo, y en él se formaron las primeras mujeres tituladas del pueblo y sus alrededores. Hombre, don Manuel, buenas tardes. Buenas tardes, señor Requejo. Ya veo que anda por el pueblo. ¿Cómo está la familia? ¿Y por Madrid? ¿Cómo van las cosas? Está siendo 1928 un año complicado para todos, a saber lo que nos deparará el futuro. Llegué hace unos días. Tenía que resolver unos asuntos familiares. Poca cosa, la te digo. Es que son tiempos convulsos. Espero que las aguas se calmen y podamos vivir todos tranquilos. Me alegra verle. Quería felicitarle por la gran labor que ha hecho con Las Terradas. Ha solucionado el problema del agua potable en Madridejos. Un gran logro para mejorar la calidad de vida de nuestras gentes. Gracias, señor Requejo. Considero que hay que apartar lo personal y unirnos todos para poder hacer lo mejor posible por Madridejos. Lo merece este pueblo y las futuras generaciones. Por cierto, he oído que están recabando documentación para crear un instituto aquí. Sé que usted es el alma de esta empresa, así que cuenten conmigo para lo que necesite. Muchas gracias, don Manuel. Estoy seguro de que con la unión de todos vamos a conseguir un instituto para Madridejos. Lo llamaremos Garcilaso de la Vega y será un referente para nuestro pueblo, porque aunque no soy nacido aquí, lo considero como mío. Supongo que nos veremos en la inauguración. Podremos celebrarlo juntos. Adiós, don Manuel. Adiós, señor Requejo. Nos esperan
más, este incipiente desarrollo se vio truncado esta vez por la guerra civil. Muchos de nuestros paisanos participaron en la contienda, muchos de soldados de reemplazo, unos de la quinta del Saco y otros con la quinta del Biberón. Sabéis que una vez terminada la guerra, algunos se exiliaron en Francia, donde vivieron también la Segunda Guerra Mundial y fueron utilizados como fuerza de choque contra los nazis. Cayeron prisioneros y 7 de nuestros paisanos, que sepáis, que terminaron sus vidas en el campo de concentración de Mauthausen. A mi abuelo no le gustaba hablar de esta fecha, pero sí que me comentó que en 1935 y 1953 sendos incendios acabaron con el antiguo convento de los dominicos que albergaba las oficinas del ayuntamiento y otros edificios oficiales. Pero lo peor de todo es que ahí también estaba el archivo histórico de Madridejos y también se perdió. Se puede decir que el fuego en varias ocasiones ha arrasado nuestra historia. ¿Cuántas calamidades? Bueno, ya en los años 70 el proceso de la transición y posterior democracia repercutirá tanto en la historia del país como en nuestro pueblo. Así, en 1979 se celebraron las primeras elecciones municipales de la nueva era. Y bueno, durante los últimos años hemos pasado por las mismas vicisitudes que el resto del país, tanto en épocas de expansión como en crisis económicas, desgraciadamente, esta la más de las veces. Y nuestra proximidad con las capitales de provincia y sobre todo con Madrid ha hecho posible un continuo movimiento migratorio, sobre todo en jóvenes, que sabéis que una vez que salen a trabajar o estudiar es muy difícil que vuelvan. Bueno, aunque últimamente se han retomado algunos cultivos, se ha incrementado el azafrán, cultivos de almendro, cultivos de pistachos, viñedos, ya habituados a la producción mecanizada. Pero bueno, hasta aquí nuestra historia y la vida se encargará del resto y lo que tenga que pasar a partir de ahora, otros lo contarán. Como tampoco tendríamos que dejar de conocer la historia que la rodea. Porque quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Sobre todo cuando ésta contiene guerras, edificios quemados, juicios inquisitoriales, muertos en campos de concentración. Aunque no necesariamente hemos de mirar hacia atrás pensando que lo pasado fue siempre malo. A veces es agradable saborear determinadas escenas, tales como a un madrileñense dirigiendo la ayuda en una inundación, o socorriendo a un grupo de soldados en la lejana Filipinas, a otro esforzándose por traer el agua madrileño desde las sierras, y a otro consiguiendo crear un centro educativo puntero en el momento, a otros más uniéndose con un espíritu emprendedor para crear la fábrica de la luz. En todos esos casos nos reconforta conocer el pasado de nuestro pueblo, el de sus gentes trabajadoras ilusionadas por hacer que Madridejos mejorase. En estos casos también es imprescindible conocer nuestra historia y ahora sí, ojalá y estuviésemos condenados a repetirla. Ahora ya sí que terminamos. Ha sido un placer haber compartido con vosotros esta velada y es también un placer seguir compartiendo con vosotros la historia de Madridejos. Muchísimas gracias, pero queríamos terminar los ilustradores para recibir un